Tal amigos? Bienvenidos al canal del profe Héctor Pérez. Estamos en el tema de datos y estadística. Vamos a dar inicio con unos conceptos básicos. Van a apuntarlos en su cuaderno, estos conceptos básicos. Vamos a comenzar con el primer concepto de población. Población es el conjunto de todos los elementos que interesan en un estudio. O sea que el total, el total de observaciones que nosotros tenemos es lo que vamos a llamar la población. Por ejemplo, si estamos queriendo saber cuál es la estatura promedio de los alumnos de una universidad, pues la población son todos los alumnos de esa universidad, tanto hombres como mujeres, tanto los de primer año como los del último año. ¿Qué es una muestra? Es un subconjunto de esa población. Entonces, si hablamos que la población son los alumnos de una universidad, desde el primer semestre hasta el último semestre, pues la muestra tiene que ser algo representativo de esta población, pero la muestra solamente es una parte de la población. Vamos a decir que yo elijo al azar, de una forma aleatoria, 2, 3 alumnos de cada salón, desde primer semestre hasta el último semestre, tanto hombres como mujeres, y de ellos saco su estatura, y con esa muestra yo puedo predecir los resultados de la población. O sea que muestra solamente es una parte de la población. Vamos a ir al siguiente concepto. Parámetros son las características numéricas de una población, como la media y la desviación estándar. Lo que venimos a llamar como parámetros normalmente es la media y la desviación estándar para los datos de una población. Eso es lo que llamamos parámetros, normalmente a la media y a la desviación estándar. ¿Qué viene siendo el censo? Es un estudio para recolectar datos de una población. O sea que sin datos no podemos nosotros tener un análisis de una población. No podemos tener esos parámetros. ¿Qué es una encuesta muestral? Es un estudio para recolectar datos de una muestra. Yo hablaba aquí de que una población son los alumnos de una universidad y una muestra solamente es una pequeña parte de esos alumnos de esa universidad. Pues una encuesta muestral es aplicar ese censo, ese estudio solamente a esa muestra. ¿Y de qué trata la estadística? La estadística es el arte y la ciencia de recolectar, analizar, presentar e interpretar datos. O sea que todo parte de una población. De una población sacamos una muestra, de esa muestra queremos obtener unos parámetros para saber cuál es su media, cuál es su desviación estándar. Por medio de un censo obtenemos esos datos en esa población, aplicamos esa encuesta muestral y utilizamos la estadística para recolectar y analizar y presentar e interpretar esos datos. Vamos a definir lo que son datos. Son los hechos y las cifras que se recolectan, analizan y resumen para su presentación e interpretación. O sea que sin datos yo no puedo tener la media. Sin datos yo no puedo tener la desviación estándar. Sin datos yo no puedo tener la moda. Necesito los datos. ¿Qué es el conjunto de datos? Todos los datos recolectados en un estudio. O sea que puedo hablar de un solo dato o puedo hablar del conjunto de datos. Quiere apuntando esto en su cuaderno.
que quede de una forma ordenada cada uno de estos conceptos, que viene siendo un elemento. ¿Qué son los elementos? Son las entidades sobre las que se recolectan información. A esto es a lo que le llamamos elementos. O sea que para el ejemplo que estábamos hablando, los elementos eran los estudiantes. Y yo querría recolectar información acerca de su estatura. Esos son los datos, esas son las cifras, la estatura. A lo mejor otro estudio requeriría recolectar el peso o su índice de masa. A lo mejor otro dato requeriría recolectar su calificación para esos estudiantes. ¿Qué viene siendo observación en estadística? Es el conjunto de mediciones obtenidas de un elemento determinado. Ya hemos dicho que el elemento pues viene siendo ese objeto de estudio, que cuando hablábamos de los estudiantes de una universidad, pues el objeto de estudio exactamente son los estudiantes. Si yo quiero saber su estatura, su peso, su masa, su índice de masa corporal, sus calificaciones, esos son los datos. ¿Qué entendemos por variable? Son las características que interesan de un elemento. Entonces, si hablamos de que un elemento son los estudiantes, pues a lo mejor una variable, podemos decir es de qué pueblo es ese estudiante, o de qué colonia viene ese estudiante, o de qué estado es ese estudiante, o de qué país es ese estudiante. Entonces son características que interesan de un elemento. Tenemos una escala nominal, la escala de medición de una variable cuando los datos son etiquetados, son etiquetas o nombres que se emplean para identificar un atributo de un elemento. Los datos nominales pueden ser no numéricos o numéricos. Entonces, si hablamos de una escala nominal y si hacemos de referencia a los alumnos, en esa escala nominal yo indicaría tal vez el pueblo de donde vienen esos alumnos, o tal vez el barrio de donde vienen esos alumnos si todos son de la misma ciudad, o tal vez el estado de donde son esos alumnos, o tal vez el país de donde son esos alumnos. Es una escala de emisión de una variable cuando los datos son etiquetas o nombres. ¿El nombre de qué estado viene ese alumno? ¿De qué municipio viene ese alumno? ¿De qué barrio o colonia viene ese alumno? Se emplean para identificar un atributo de un elemento. El elemento es ese alumno. Su atributo es su estado, su municipio, su país. Los datos nominales pueden ser no numéricos o numéricos. Entonces aquí hablamos de datos nominales. Las variables se pueden medir en datos nominales. También se puede medir en una escala ordinal. En esa escala ordinal, la escala de medición de una variable cuando los datos presentan las propiedades de los datos nominales y el orden o jerarquía de los datos tiene sentido. Los datos ordinales pueden ser no numéricos o numéricos. Entonces, si hablamos de que mi elemento de estudio, si hablamos de esa característica de ese elemento de estudio, hablamos de estudiantes de una universidad, en una escala ordinal, yo pudiera decir tal vez del 1 al 5, el estudiante qué tan dedicado es, donde 5 es excelente, donde 4 puede ser muy bueno, donde 3 puede ser bueno, donde 2 puede ser notable, donde 1 apenas es suficiente, donde 0 pudiera ser insuficiente. Es una escala ordinal, puede ser numérico o no numérico, porque también yo pudiera dejar nada más que el análisis de los estudiantes es un estudiante excelente, es un estudiante notable, muy bueno, suficiente o insuficiente, su dedicación, su esfuerzo. Es un tipo de escala ordinal. ¿Qué es la escala de intervalo? Si hablábamos de variables y hablamos de datos que están medidos en escala de intervalo,
La escala de medición de una variable, cuando los datos presentan las propiedades de datos ordinales y los intervalos entre valores se expresan en términos de una unidad o medida fija. Los datos de intervalos siempre son numéricos. Si hablamos de los estudiantes de una universidad, en esa escala de intervalo, yo puedo indicar el promedio de sus calificaciones o su calificación en una materia, que puede ir desde 0 hasta 100. Si se fijan, va dentro de un intervalo, va dentro de una medida fija y es numérico el dato. ¿Cuál es su calificación? De 0 a 100, de 0 a 10. Entonces hablamos ahí que son datos numéricos en la escala de intervalo. En la escala de razón, la escala de medición de una variable, cuando los datos presentan todas las propiedades de los datos del intervalo y la razón entre los valores tiene sentido, los datos de razón siempre son numéricos. Pudiéramos hablar de algún dato de razón de los estudiantes de una universidad que pudiéramos indicar. Tal vez el número de libros que tiene ese estudiante. Vamos a decir que lleva 8 materias. De esas 8 materias, ¿de cuántas materias de esas tiene el libro? ¿De una? ¿De ninguna? ¿De 2? ¿De 3? ¿De 4? Y así analizamos nuestra muestra. Es una razón cuántos libros tiene de las asignaturas que lleva durante el semestre. Cuántos libros de bibliografía ha adquirido, ha comprado o ha consultado. También son datos aquí que vienen siendo numéricos. Estos datos pueden ser cualitativos. Los datos cualitativos pueden ser de la escala nominal o de la escala ordinal, de las primeras dos que vimos. Son etiquetas o nombres. Etiquetas o nombres utilizados para identificar un atributo de cada elemento. El elemento es el estudiante que estamos. La etiqueta o el nombre, ya hemos dicho ahí que de los datos cualitativos pueden ser de escala nominal o de escala ordinal. Y de esa escala ordinal pudiéramos decir que esos datos cualitativos para el estudiante lo indicábamos ahí como de la escala nominal. ¿De qué país es el estudiante? ¿De qué estado es el estudiante? El atributo es el estudiante. El elemento viene siendo el estudiante. ¿De qué estado es el estudiante? ¿De qué municipio es el estudiante? Son datos cualitativos. ¿De qué barrio es el estudiante? También tenemos datos que no son cualitativos, que son datos cuantitativos. Entonces, de esos datos cuantitativos, decimos que son los valores numéricos que indican cuánto o cuántos de algo de los datos cuantitativos se obtienen mediante la escala de intervalo de razón. Cuando hablamos de cuantitativos, hablamos de esa escala de razón o de esa escala de intervalo. ¿Cuántos libros tiene de referencia por cada asignatura ese estudiante? ¿Qué calificación va teniendo en cada parcial ese estudiante? Son datos cuantitativos. Decimos, ya por último, que la variable cualitativa son las que usan datos cualitativos y la variable cuantitativa son las variables con datos cuantitativos. Hablamos aquí, como quien dice, de cualidades y aquí hablamos de cantidades. Con esta información vamos a dar respuesta a este ejercicio. Datos y estadística. Dice la revista, que da el nombre de una revista, realiza una encuesta anual entre sus suscriptores con objeto de determinar los mejores alojamientos del mundo.
En la tabla se presenta una muestra de 9 hoteles europeos, sacados de esta revista de enero del 2000. Los precios de una habitación doble estándar van de un precio, aquí tenemos el símbolo de pesos, precio más bajo, y 4 veces el símbolo de pesos, que es el precio más alto. La clasificación general corresponde a la evaluación de habitaciones, servicio, restaurante, ubicación, atmósfera, áreas públicas. Cuanto más alta sea la calificación general, mayor será el nivel de satisfacción. Entonces aquí tenemos la clasificación para 9 lugares donde alojarse en Europa. Tenemos el nombre del lugar, el país de donde es ese hotel, el precio de la habitación, siendo una vez el símbolo de pesos el precio más bajo y 4 veces el símbolo de pesos el precio más alto, el número de habitaciones de cada uno de esos hoteles, la calificación general. Yo quiero saber cuántos elementos hay en este conjunto de datos. Los elementos es mi dato de estudio. En este caso vienen siendo esos hoteles. Esos elementos son los hoteles, que son 9. ¿Cuántos elementos hay en este conjunto de datos? Hay 9 elementos que yo estoy estudiando. Hay 9 hoteles que yo estoy estudiando. 9 hoteles europeos. 9 hoteles europeos. Esos son mis elementos de estudio. ¿Cuántas variables hay en este conjunto de datos? Pues las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas. Y las variables, pues es el país, el precio de la habitación, el número de habitaciones, la calificación general. Esos vienen siendo mis variables, estas 4. Entonces yo tengo, ¿cuántas variables hay en este conjunto de datos? Hay 4 variables. Hay que apuntar todo el enunciado, la tablita, cada una de las preguntas con su respuesta, porque ustedes también van a resolver un ejercicio. ¿Cuáles variables son cualitativas y cuáles son cuantitativas? Las variables cualitativas, pues es el país y también el precio de la habitación. Si se fijan, el precio de la habitación no viene como una cantidad numérica, sino que viene como una jerarquía, donde el símbolo de una vez el símbolo de pesos es el precio más bajo y 4 veces el símbolo de pesos es el precio más alto. Entonces este hotel de Alemania, el Hotel Prem de Alemania, es el más barato. Bueno, o es uno de los más baratos, porque acá tenemos otro de Bélgica. De los más costosos es este hotel de Italia, el Villa de Este. Es el más costoso. ¿Cuáles variables son cualitativas? Pues estas dos son cualitativas. Vienen de forma cualitativa el país y el precio de la habitación. Las cuantitativos. ¿Cuáles son cuantitativas? Pues estas dos son cuantitativas, vienen de forma numérica. Las cuantitativas pues vienen siendo la cantidad de habitaciones y la calificación general. ¿Qué tipo de escala de medición se usa para cada variable? Pues para la variable del país viene siendo una escala nominal. Para la variable del precio de habitación viene siendo una escala ordinal. Para la variable de número de habitaciones viene siendo una escala de razón. Para la variable de calificación general es una escala de intervalo. Entonces yo tengo que el país de un hotel, el país de un estudiante es una escala nominal. El precio de un hotel, en este caso, viene siendo una escala ordinal. Si yo digo qué tan aplicado es un alumno, donde este símbolo significa poco aplicado y este símbolo 4 veces significa muy aplicado, también estaría dado en escala ordinal. La cantidad de habitaciones es una escala de razón. La calificación general es una escala de intervalo.
Va de 0 a 100% la satisfacción. Cuanto más alta sea la calificación general, mayor es su nivel de satisfacción. Esta solamente es una muestra de hoteles de Europa. ¿Cuál es la población total? Pues es el total de hoteles que hay en Europa. Vamos a contestar también las siguientes preguntas. ¿Cuál es el número promedio de habitaciones en los 9 hoteles? Entonces, el número promedio de habitaciones. ¿Cuántas habitaciones hay entre los 9 hoteles? Pues entre los 9 hoteles hay 808 habitaciones. Las sumamos. Entonces, el promedio de esas habitaciones, pues vamos a dividir los 808 dividido entre 9. Quiere decir que el promedio de habitaciones pues da un aproximado de 89.7, donde el 7 se repite de manera periódica. Esto da un aproximado de 90 habitaciones por hotel. ¿Cuántas habitaciones? ¿Cuál es el número promedio de habitaciones en los 9 hoteles? Pues aproximadamente hay 90 habitaciones en cada hotel. Ese es el promedio. Aquí sabemos que cada hotel tiene estas habitaciones. Calcule la calificación general promedio. Pues sumamos esta calificación. Al sumar la calificación, tenemos que esto da 80, perdón, al sumar esa calificación da 732.1. Entonces, ¿cuál es el promedio de calificación? Pues ese promedio de calificación dividimos los 732.1 entre 9 y de aquí sacamos ese promedio de calificación de esos 9 hoteles, que da 81.34. El 4 se repite de manera periódica. ¿Qué porcentaje de los hoteles se encuentra en Inglaterra? Hay un hotel en Inglaterra. Hay otro hotel en Inglaterra. Tenemos 1 y 2. También el Royal, se encuentra en Inglaterra. Entonces hay 2 hoteles en Inglaterra de los 9. Entonces, ¿qué porcentaje de los hoteles se encuentran en Inglaterra? Pues son 2 hoteles de 9. Y como lo piden por ciento, pues lo tenemos que multiplicar por el 100%. 2 entre 9 multiplicado por 100. Y esto debe dar un 22.2. Un 2 que se repite de manera periódica. Un 22.2%. Y por último, ¿qué porcentaje de los hoteles, en qué porcentaje de los hoteles el precio de la habitación es 2 veces el símbolo de pesos? Tenemos un hotel, 2 hoteles, 3, en 4 hoteles. Este es el precio. Entonces 4 de 9. Yo tengo 4 hoteles de 9. Como me pide el por ciento, lo multiplicamos por 100. Y esto va a ser un 44.4%. Pues así es como sacamos un promedio de el número de habitaciones, un promedio de calificación, un porcentaje. Ustedes van a resolver en casa el siguiente ejercicio. Hay que apuntarlo, por supuesto. Hay que apuntar el enunciado, hay que apuntar la tabla. Hay que apuntar cada una de las preguntas y su respuesta. ¿Cuántos elementos contiene este conjunto de datos? ¿Cuántas variables hay en este conjunto de datos? ¿Cuáles variables son cualitativas? ¿Cuáles variables son cuantitativas? ¿Cuál es la población? Calcula el precio promedio de la muestra. ¿Qué porcentaje de las marcas son Sony? Bien amigos, muchas gracias por su atención. Saludos y que sigan teniendo un excelente día.